Hola, hola. Oye, ¿te han hecho gaslighting o ghosting en alguna de tus relaciones? O puede ser que quizá tú seas el ghosteador, o el que hace el gaslighting a alguien más. Bueno, pues soy Gris Nava, me da mucho gusto que estés en este directo, a todas, a todos los que se conectan conmigo y escriben aquí en el chat. Muy bienvenidos. Si lo estás viendo en diferido, muchísimas gracias. Quédate porque esta información es importante, porque queremos ver qué hay detrás de estas situaciones que pasamos muchas personas en nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, pues esas relaciones al fin y al cabo terminan siendo a veces hipertóxicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel Bautista, Marta Ortiz? ¿Qué tal? Patti Pereira dice, esperando el vivo, hace mucho que te escuchaba en directo. Pues muchas gracias, Patti, por estar siguiendo los directos. Muchas gracias. Aquí está Mayra García desde San Diego, que cambiaron de horario, me dices. Saludos a Cali, Colombia. ¿Cómo estás, la Cheve? Que también te conectas muy seguido. Mauricio Coronado, Anita Celaya, por supuesto, hermosa. Un beso para ti, linda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, desde Michoacán. Maya Ruiz, Elizabeth. Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? A ver, escríbeme aquí en el chat los que están en directo. ¿Sabes qué es el gaslighting? ¿Qué es el ghosting? Bueno, pues vamos a empezar directo, directo, con esto de que estamos haciendo un poquito una secuencia de videos listos y preparados para lo que viene a fin de mes. Hoy te quiero hablar de esto. El gaslighting viene de una película de los años 40 que se llama, de hecho, la puedes buscar en internet y la encuentras, y es buenísima. Se llama Gaslight, Luz de Gas. Eh, esa película, para no espolearla mucho, deja ver muy claro, y de hecho, pues de ahí viene el término gaslighting en una relación, que habla más que nada de la manipulación. Uh-huh. La manipulación que convierte, pues sí, que hace una persona hacia otro. Lo que convierte ese periodo en un victimario víctima, ¿no? Aunque nosotros sabemos que todo el tiempo estamos jugando ese rol de polaridades. La víctima después se convierte en victimario y viceversa y así, y estamos jugando hasta que, ¿sabes qué? Que pues hasta que no te das cuenta o no nos damos cuenta que podemos salir de ahí. Entonces, el gaslighting es una manipulación psicológica hacia otra persona al grado de que ella llega a, a perder los estribos prácticamente, a perder la confianza por completo en ella misma, ¿sí? Duda de sí misma y justo aparte, eso hace que aumente la dependencia emocional del otro. En la película de los años 40, esta que te digo, Gaslight, maravillosa, maravillosa, porque ahí, pues, el esposo empieza a hacer que su mujer se vuelva loca, que ya no salga de la casa, la empieza a aislar de todo mundo, empieza a decirle que está alucinando porque él mismo hace ruidos en el techo, en la casa, y ella le dice, es que hay ruidos, se escuchan, hay alguien del otro lado de la puerta, etcétera. Y él le dice, no, no hay nada, nadie entró a la casa, nadie movió esto del lugar, tú estás imaginándote todo, descansa, duerme, ¿no? Y la está manipulando con un objetivo específico que muestra la película.
Ahora, eh, normalmente las personas más empáticas, más sensibles, son las que tienden a atraer más a ese otro polo, al manipulador. Las dos cosas de las que te hablo aquí en este live, las he vivido yo y seguro las has vivido tú, ¿no? Ya se los conté en algún momento, no recuerdo en qué live, de una relación de pareja en la cual él me estuvo enamorando durante un tiempo y se veía completamente solo, ¿no? Más o menos yo creo que habrán pasado unos 3 meses, pero era una cosa tan evidente que ya todos los demás me decían, oye, ya hazle caso, ¿no? Mira cómo lo traes. Ya hazle caso, ya hazle caso, ya hazle caso. Y digo, pero no se anima, no me dice nada, ¿no? Y el día que yo me animo a besarlo y que empezamos a seguir el juego, y ya cuando íbamos a pasar a más, me detiene y me dice, oye, te quiero decir algo, ¿no tienes problema en que yo tenga novia? Imagínate. Me dije, ¿qué? ¿Qué? Es que tengo novia. ¿Cómo? ¿Y por qué me invitas a cenar, a tomar una copa, me regalas flores, me dedicas canciones, me traes a mi casa, te quedas hasta la 1 de la mañana aquí, te haces ver allá afuera como si estuvieras soltero, me enamoraste y ahora me dices que tienes novia? ¿Y qué creen que me contestó? No, 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 tú malinterpretaste todo, me dijo. Eso es gaslighting. Cuando te dicen, estás completamente equivocada, estás loca, tú estás viendo otra cosa, ¿no? Fue lo primero que me dijo. Tú malinterpretaste todo. No, 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 nada de eso era así. Y en ese momento, o sea, la mujer, que es muy, muy fácil, como que te congelas y dices, y te lo dicen tan seguros de sí, aparte, que te hace dudar, ¿no? Que hasta tuve que contarle a una amiga que lo conoce y le dije, oye, así, así, me dijo esto. Me dice, no manches, claro que no. Claro que todos nos dimos cuenta que te estaba enamorando, pero lo tienes que validar con alguien más, porque si no, de veras te hace dudar que tú fuiste la que estaba mal, ¿no? Desafortunadamente ahí no acabó, ojalá ahí hubiera acabado, pero el aprendizaje siguió. Y ese gaslighting siguió con el paso del tiempo. En el momento en el que, por ejemplo, yo iba a descubrir que a lo mejor sí tenía una relación con alguien más porque de repente veía que se iba con esta persona a platicar por allá, le dije, oye, pues, ¿qué traes, no? ¿Por qué te fuiste a platicar con esta persona allá en lo escondidito, no? Y me dice, te contestan cosas como, tú siempre viendo, ¿cómo va esta frase? Moros con tranchetes, no sé. Tú siempre viendo una bronca donde no hay, te lo imaginaste, eso no sucedió. Claro que sí, no, y con una seguridad, ¿eh? Y así te empiezan a decir, tú estás mal, ¿no? Cuando yo le decía, es que tú no te entregas al amor, días después me decían, ¿sabes qué? Tú no sabes amar. Me he dado cuenta que tú no sabes amar. Y te empiezan a manipular al grado de que tú empiezas a dudar cada vez más de ti. Ese es el gaslighting. Y cada vez empiezan halagando todo lo bueno de ti, todas tus cualidades. Y después de que ya halagaron todas sus cualidades, ahora sí
destruyen todo, ¿no? Devoran todos tus aspectos positivos. Pero tú ya estás ahí, o él, porque se maneja en ambos, mujer u hombre, ya estás completamente dependiente en la relación. Y entonces cuando ya devalúan todos tus aspectos positivos, entonces ya te empiezan a decir, uy, qué vanidosa eres por arreglarte, ¿no? Uy, todo esto me lo decían a mí. No, pues claro, como ya estás creciendo mucho, ya solo te importa tu vida. ¿Cómo? Uy, sí, no, y ahora, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya te crees mucho. Y, y te empiezan todo lo que admiraban de ti, ya después te lo empiezan a decir, primero te decían qué guapa, qué hermosa estás, y después me iba al salón y te decían, uy, ¿ahora qué te hiciste? Eres muy vanidosa, ¿no? Por irme a pintar el cabello, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empiezan a irte tirando para abajo, ¿no? Ah, ya te crees mucho. Ay, no, ¿sabes qué? Ya no salimos porque, y si se te quedan viendo, es incómodo que se te queden viendo, ¿no? Em, pero primero era, ¡ay, qué maravilla! ¿No? Que seas grisinaba y que te vean. Y el gaslighting es una situación que va a terminar con tu autoestima. Te lo aseguro. Y le vamos a ver el propósito. Y luego está el ghosting, que no es lo mismo, que también me pasó. El ghosting es prácticamente la palabra fantasma, o sea, es cuando una persona empieza a entrar en un flirteo contigo o en una relación contigo y de repente desaparece de la nada, desaparece, ¡pum! Se lo tragó la tierra o se la tragó la tierra y le escribes y no te contesta. Te deja en visto, no te contesta la llamada o te bloquea. Y tú dices, ¿qué pasó, carajo? ¿No? Eso duele tremendamente. Y también me pasó, y te lo planteo como me pasó a mí, y te puedo decir que duele de la misma manera que el gaslighting o un poco más. Había un chavo que me estaba como coqueteando, ¿no? Y entonces me decía, ¿quieres ir a caminar? Ah, sí, vamos a caminar. Y luego después de caminar, oye, ¿no quieres que vayamos a tomar algo? Y vamos a tomar algo. Y después de ir a tomar algo, me decía, te llevo a tu casa. Perfecto, me llevaba a mi casa y me decía, oye, ¿puedo pasar? ¿Nos podemos echar otras 2 copas? Y yo, pues, como la plática estaba muy buena, yo le decía, ah, pues sí. Y era de esos que sí me gustaba y nos podíamos pasar toda la noche platicando y era como él, oye, pues ya son las 5 de la mañana, si mejor nos esperamos y nos vamos por algo de desayunar. Bueno, y entonces era así que yo decía, está siendo muy, muy lindo esto, porque con alguien que puedas platicar casi 24 horas sin aburrirte, wow, ¿no? Después besaba, eso sí se los puedo decir, besaba exquisito este cuate. Que podíamos estar 1 hora besándonos. Así entrabas en otra dimensión. Yo decía, ¿qué onda con este cuate? ¿Cómo tiene el arte de besar? ¿No? Y tuvimos relaciones sexuales y yo decía, vamos muy bien. Íbamos así, íbamos muy bien, nos escribíamos, todo iba muy bien. Y un día, de la noche a la mañana, de hecho, una noche que tuvimos intimidad, al día siguiente ya no me contestó. Ya no me contestó el mensaje. Y le seguí escribiendo a lo largo del día.
Oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Porque lo primero que pasa por tu mente es, ¿le habrá pasado algo malo? ¿Le habrá pasado un accidente? Lo primero, ¿no?, que pasa por tu mente es como, algo le pasó, pero nunca te imaginas que te está ghosteando, no gustando, ghosteando. Y, caray, al día siguiente, llamada, nada. Ay, qué raro, ¿no? Yo seguí insistiendo como por una semana, yo creo, hasta que porque no me daba cuenta que había desaparecido de mi vida por decisión de él, sin decirme nada, sin decirme por qué le había desagradado o qué fue lo que hizo. Eso te cuando ya te cae el 20, la ficha, la de se fue, se fue. Ay, me pegó de una manera, oigan, en la autoestima como no tienen idea. No sabía si sentía entre tristeza y coraje y sientes de todo aquí adentro, te lastima de una manera tan profunda y más a los Géminis, que somos como gatos curiosos, que es como, dime, dime, si no me dices por qué, mi mente se obsesiona y no me deja en paz, ¿no? ¿Cómo que sin una explicación? Pero, ¿saben de qué huyen las personas que ghostean, que se hacen el fantasma? Huyen de la cercanía emocional, justamente. Cuando sienten que ya acá se les empieza a mover y no solo allá abajo, entonces es como, huyo, desaparezco como un fantasma, antes de que sienta algo. Ujú. Como dice aquí, dice, eso es porque no sienten nada por ti. Mientras permanecen, no les agrada, pero siempre y cuando no sientan algo emocional, siempre y cuando sea todo nada más o acá o allá abajo, pero aquí no. Ujú. En el momento en el que se activa esa alarma en ellas o en ellos, fantasmean, te hacen el ghosting. Pero ahora sabemos que todo tiene un propósito. Yo no hubiera atraído a una pareja que me hiciera gaslighting o no hubiera atraído a una persona que me hiciera ghosting si no estuviera en un estado en el cual necesitara aprender de eso, ¿verdad? Y es aquí a lo que voy, que todos tenemos que buscar el propósito de esa situación, ¿no? Sí está bien ser empáticas, pero no podemos caer en el lalalandia, como les dije en el live pasado, la ingenuidad se paga muy caro, ¿ok? La ingenuidad se paga muy caro. No puede ser de amo a todos y lo perdono y ay, ¿de eso qué vas a aprender? Por favor. Está bien que seas muy amorosa, muy empática, pero no sabes poner límites. Pero no sabes decir que no, pero eres súper codependiente, no te atreves a hacer cambios en tu vida. Eres súper codependiente. Y esa era yo, Grisi. Era. Llegaba un hombre a mi vida y era para mí, todo para mí. Todo, todo, todo. Claro, por la herida de abandono, por supuesto. Entonces, ¿qué hace la enseñanza de la vida? Te va a mostrar la herida, porque si no ves la herida, ¿cómo la atiendes? ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo la atiendes? Entonces, el narcisista de enfrente que te está haciendo gaslighting te está diciendo, mira que tú no te quieres como él te está mostrando que se quiere a sí mismo y que se da todo a él. Date un poquito a ti también, mamacita. Deja de entregarle todo a él y por lo menos quédate con un poco, ¿no? Para empezar, ¿no? Lo que hay detrás del ghosting, para que empecemos a aprender, es el síndrome del farsante. Si te están haciendo ghosting, como me hicieron a mí, yo en esa etapa de mi vida, porque no tiene mucho, ¿eh? En esa etapa de mi vida, estaba siendo una impostora para mí misma. Una impostora. ¿Qué es el síndrome del impostor? Eres incapaz de asimilar tu éxito, tus logros, lo guapa que eres, lo hermosa, el buen cuerpo, eres incapaz de verte como realmente eres. Entonces llega alguien que al principio guau, 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 y desaparece. ¿Por qué? ¿Fue un impostor? Sí, porque yo soy la impostora. Y sí, yo era una persona en ese momento que estaba él, que yo decía, que él me decía, eres muy guapa. Y yo por dentro sentía, creo que exagera, creo que no es cierto. Yo era exitosa ya y no me creía mi éxito. Yo entrenaba mi cuerpo y no me gustaba aún así mi cuerpo. O sea, entrenaba mi cuerpo, me refiero en ejercicio, y no me gustaba mi cuerpo. Ese es el síndrome del impostor. No poder reconocerte, no poder verte como eres. Entonces entras en dar otra faceta de ti. Y entonces viene la vida y te pone a alguien enfrente que te dice todo maravilloso y tú dices, guau, 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 y se va. Ajá. Claro, la desvalorización. La desvalorización, Mayra, va a afectar como un abanico en muchísimas cosas. Puede afectar tu salud física o puede afectar tu ambiente. Hay quienes biologizan más en la salud y hay quienes biologizan más en el ambiente. Biologizar más la desvalorización en el ambiente, pues te va a pasar con tus relaciones. O con el trabajo, con el dinero, con muchas cosas. Biologizar en la salud te va a pasar en las articulaciones, en los huesos, en la cara, ¿no? Entonces, ya se reconocieron. Ay, gracias, mi Rosy. Dice, eres guapísima, Grisi. Ahora ya me lo creo, ¿eh? Ahora sí me lo creo que soy guapa, que tengo buen cuerpo. Ahora me veo al espejo y sí me gusto. Sí me gustó. Porque antes no. Miren, me voy a parar. O sea, de veras que yo decía, a ver, vean, ¿no? O sea, esta soy yo. ¿Cómo no voy a ser guapa? O sea, a mí me daba ocultar mi cadera, que me sentía muy caderona, o que me sentía muy que, no es que tengo mucho gusto y entonces tápalo todo y hasta acá, ¿no? Claro, ese es el síndrome del impostor. Me vestía con, eso me lo han estado diciendo a lo largo de este año, porque además el que me hacía gaslighting, por un lado me decía, ¿qué cuerpazo tienes? Y por otro me decía, ¿no crees que se te quedan viendo mucho? Mejor deberías de taparte. Y entonces me tapaba. Y eso me hacía sentir que mi cuerpo no estaba bien. ¿Por qué entallarme? ¿Por qué mostrar mi cadera? ¿Por qué blusas hasta acá? Para tapar todo esto. ¿Por qué? Pero ahora ya no.
ahora sí me dicen, qué guapa eres. Sí, sí me lo creo porque ya lo siento dentro de mí. Ya lo he trabajado y ya lo siento. Y también ya siento que puedo decir, ¿sabes qué? Sí me encantaría tener una relación contigo. ¿En qué términos? Y poder hablar de términos. Ya me siento en ese estado, que lo practiqué el fin de semana, que hablé con una persona y le dije, me dijo sus términos. Le gustó y me dijo sus términos. Dije, me encanta, me fascina que me digas tus términos. Me fascina. Necesito pensarlo porque no sé si son los míos. Lo pensé muy poquito, de un día para otro, en realidad, pero le dije, no, muchas gracias. No son mis términos. Eres un tipazo, pero no es lo que requiero en estos momentos en mi vida. Y toda mi familia me dijo, Cris, vive un momento, qué maravilla, no, ve con todo y tal, porque parece un tipazo, pero no son mis términos en estos momentos. Muchas gracias. Sí, sí lo valgo. Así que, no, gracias. Pero aquí tienes una amiga porque me encanta platicar contigo, porque me encanta cómo conversamos sin tapujos, que podemos hablar de todos los temas. Me fascina. Y me va a fascinar verte, le dije, me va a fascinar verte un día que nos encontremos en un restaurante y tú estés con una chica. Me encantará pasar a saludarte y darte un abrazo y verte feliz coqueteando con esa chica o lo que quieras y yo no sentir celos. Me encantará. Así que, no, gracias. ¡Hey! ¿Por qué? Porque me están poniendo a entrenar el seminario de mujeres a cada día, a cada día. Pero sé que se puede. Sé que lo podemos lograr, mujeres. Porque recuerda, la belleza no es cuántas cirugías te has hecho. Puedes hacerte con dinero muchas cosas y ser una Barbie, ¿no? La belleza es cuánta luz dejas emanar de ti hacia afuera. Y eso solo depende de ti. Así que para evitar el ghosting y el gaslighting, vamos a dejar la ingenuidad a un lado. Y lo único que distingue a la víctima del victimario es en lo que termina la palabra. Los dos son víctimas, pero uno es río y el otro es ría. ¿Se dan cuenta? Víctima, río, ría. La víctima. La víctima. Y el victimario, lo único que lo distingue, como si fuera victimaria o victimario, es ese río o ría, que lo vamos a explicar más a fondo. Esto es para los cursos, cuando ya profundizamos mucho más. Pero vaya que tenemos que dejar el síndrome del impostor. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué les parece? Bueno, oigan, déjenme ir sacando mi oráculo. Ah, no. Hoy, ¿saben qué? Te invito a que saquemos un mensajito de la app del oráculo, porque vamos a tener dos mensajes. Vamos a tener un mensaje más una cartita. Ajá. Déjenme contestar una preguntita aquí del chat. A ver, dice Patti Vega, ay, Gris, y cada live aprendo. Pues qué bueno. Matei Caravera, ¿qué es gaslighting? ¿Llegaste tarde? Porque lo dije en un principio, pero lo voy a volver a repetir. Es la manipulación, ¿ok? En la relación
en una relación y viene de la película Gaslight. Búsquenla, es una peliculaza de los años 40, blanco y negro, creo. Yo la volví a ver, no la vi, no la volví a ver, la vi hará 8 meses, quizá. Ujú. Ahí la encuentras, búscala en las plataformas de streaming para rentar, por supuesto, porque es viejita, ¿no? O seguro está gratuita en YouTube, probablemente. Eh, a ver, aquí hay una preguntita, Pixie. Crisi, soy Jimena Hinojosa Troncoso, de Colombia. Quiero entender por qué no puedo volver a vivir sola con mi esposo y 2 hijos, lejos de la familia de mi esposo. Jimena. Ok. Hay que hacerse una pregunta, Pixie, para eso. Siempre tenemos un beneficio detrás de eso, que es, esto salió en una terapia que dimos de pareja. Uh-huh. Si tú vivieras sola con tu esposo y tus hijos, te divorcias. Hasta ahí voy a decirlo porque lo demás es muy fuerte. Entonces, el hecho de que esté la familia ahí hace como de soporte para que ustedes no se separen. Son el pegamento de su relación. Si realmente quisieras vivir con tu esposo y tus hijos a solas, tendrías que hacer muchos cambios, Pixie. Muchos cambios que tienen que ver con la entrega a la pareja precisamente. Y no sé si estés tan dispuesta. Te invito, Pixie, a mi curso, al seminario de Revolución Códigos Femeninos este 31, porque si te animas, ya me dirás, te voy a desbloquear todo lo que está bloqueado ahí, por lo cual necesitas una red de seguridad allá afuera para no divorciarte de tu esposo. Sí, pero es que este no es el lugar, hermosa, para decir tanta cosa que percibo. Pero sí puedes, ¿eh? Sí, yo creo que sí puedes entregarte completamente a él. Pero no, oigan, o sea, no en codependencia. No. La mujer tiene muchos aspectos maravillosos. Muchos, pero muchísimos. Yo le decía ayer a esta persona, ¿no? Porque hablamos de todo. Y yo le decía, el orgasmo de un hombre jamás es comparable al de una mujer. Jamás. Porque el de la mujer es creador. Creador en todos los sentidos. El del hombre no. Entonces, cuando la mujer aprende a desbloquear su energía sexual, a ocupar la energía del orgasmo para todo su cuerpo y para todo su ser, ay, hasta se me calientan las manos, hasta siento que sale así al hablar de esto, energía de mis manos. Tienes muchísimo poder de creación, muchísimo. Entonces, hay mucho que desbloquear en la mujer y es parte de lo que voy a compartirles, ¿sí? Aquí dice Daisy, Grisi, tomé la decisión de irme y dejar a mi esposo después de 37 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque es tu decisión, ¿sabes? Y eso es lo que seguro le estás dejando a la descendencia de tu clan. Eso
de por qué tengo que permanecer. Ahora hay personas que se están divorciando después de tantos años de estar juntos, pero donde era una relación muerta. Ahora, ¿sabes qué vas a hacer? A renacer y vas a volver a revivir y vas a ver y vas a decir, wow, wow, lo que es ahora poder hacer lo que realmente quiero, que no sabía ni que lo quería. Aparte, es fabuloso. Yo ahora les digo a las generaciones de ahora, a las de antes no, a las de ahora, no manches que te quieres casar, no me digas que quieres casarte, quieres experimentar el divorcio, porque ahora el matrimonio no es irte a la iglesia y vestirte de princesa y firmar unos papeles. O sea, puedes tener un matrimonio hermoso con tu pareja sin nada de eso. Así que si me dices que te quieres casar, más bien deberías de decir, quiero experimentar el divorcio. Te lo aseguro, te lo aseguro. Porque si ya metes a la iglesia y metes al gobierno, o sea, la ley, si la ley y la iglesia va a estar manejando tu matrimonio a nivel inconsciente, va directo al divorcio en las nuevas generaciones. Directo al divorcio. Oigan, ¿qué? No me den cuerda. Um, este, esta semanita en mi web les voy a poner algo. Así que si te quieres dar una vuelta, mi web es grisinava.com. Ahí te voy a poner lo que viene, por si te llama la atención. Sí, así que, ay, ¿saben también que este miércoles tenemos live? Hoy es 13 de marzo. Este miércoles tenemos live por Instagram con mi querida Lourdes Ferro. Ustedes, los que estuvieron en el curso de fin de año, la conocen, maravillosa astróloga y demás, y muchas cosas. Mujer que hermosa, pues vamos a estar juntas. Así que, pues justo vamos a hablar del poder creador de la mujer. Así que no se lo pierdan este miércoles por mi Instagram. Bueno, oigan, pues vamos con nuestra app. Oigan, la app del oráculo, este oraculito que tenemos aquí de cajita, que pues es bien hermoso tenerlo en la caja, que ni qué, pero también está para iOS y Android y más económico. Y lo compras una vez y es para toda la vida, como este. Ajá. Pero lo que me gusta es que le das comenzar y aquí también tienes un apartado que dice un mensaje para este momento. Entonces, vamos a ver qué sale. Dice, aquí está el mensaje para este momento. Dice, libérate, querido, querida, hija, hijo. No eres culpable de nada. Simplemente es abrazar tu inocencia para que puedas ver todo el poder que eres tú para hacer de este mundo un espacio de luz. ¿Ven? Nos están diciendo, no seas un impostor o una impostora contigo misma. Ahora vamos con la cartita, nos regresamos y aquí dice iniciar lectura. Cuando le das iniciar lectura, ahí te dice, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de lecturas quieren hacer? Según yo, mi oráculo es el que empezó a poner esta opción. Entonces, yo le voy a dar a una sola cartita aquí, porque, pues, bueno, pues, vamos a sacar una cartita, aquí lo barajeas, lo mueves como quieras. Y el mensaje que tienen para nosotros en este momento es, ¡tarán!, dones y talentos. Y dice, claro, mira, deja que tu nombre exprese sus dones al mundo. Sal, sal, sal. Capacita las habilidades que impulsarán a tus dones. Prepárate. Esta actividad nueva te hará encontrarte.
Enfoca tu atención en la persona a quien admiras, te está dando una señal. ¡Dones y talentos! Muy bien, app del oráculo que lo encuentras si me pones en Google Play o en iOS, ¿cómo se llama la de iOS? App Store, Grisinaba, ahí te va a aparecer oráculo guía angelical. Y es más económico que el de la cajita, por supuesto, y es para toda la vida. Bueno, chicas y chicos, muchos besos, gracias por estar aquí. Te espero este 31 de marzo en el seminario Reevolución Códigos Femeninos. Inscríbete con tiempo porque te voy a mandar unas instrucciones. Esta semana les va a llegar unas instrucciones a todas las inscritas. Es exclusivo para mujeres. Solamente va a haber mujeres, no hombres, nada, porque tenemos que expresarnos, tenemos que vernos las caras, vamos a hacer ejercicios importantes y vamos a hablar sin tapujos, como digo yo, así como se debería de hablar. Ahí no va a haber límites, pero espero que te inscribas a tiempo para que te dé chance de prepararte para llegar ese día a nuestro encuentro, todas las antenitas femeninas que vamos a estar unidas. Muchas gracias. Gracias por seguir este encuentro. Si quieres darme una manita, ayudas al canal de YouTube. Si te suscribes como miembro, también ayudas a este canal de YouTube. Y gracias por suscribirte y activar esa campanita que te recuerda de mi directo. Gracias a todas, abrazos y abrazos, excelente semana. Te veo este miércoles en Instagram, es Grisinaba. Chao.